Bien, pasemos ahora sí a funciones. Una función es un conjunto de líneas de código que realizan una tarea específica y puede retornar un valor. Las funciones pueden tomar parámetros que modifican su funcionamiento. Las funciones son utilizadas para descomponer grandes problemas en tareas simples y para implementar operaciones que son comúnmente utilizadas durante un programa y de esta manera reducir la cantidad de código. En resumen, te ayuda a reutilizar, a refactorizar, reutilizar algo que hayas hecho ya, aquí, reutilizar tu variable para que no hagas código repetido. Cuando una función es invocada, se le pasa el control a la misma. Una vez que ésta finalizó con su tarea, el control es devuelto al punto desde el cual la función fue llamada. Se tiene un conocimiento de lo que se hace, pero no de cómo lo hace. Es como cuando haces tu análisis, estás diciendo, a ver, ¿qué voy a necesitar para el algoritmo? Necesito que haga esto, una función que me haga esto, otra función que me haga esto, y vos le colocas nombres, ¿no? Un nombre para esta función que me va a hacer esto. No sé cómo va a hacer, simplemente tengo la idea de que lo va a hacer. Pone un nombre y después ya piensa cómo tiene que hacerse esa función, cómo va a resolver el problema la función. Siempre nosotros ponemos primeramente un nombre a la función. Armamos nuestra lógica, nuestro algoritmo, todo lo armamos con nombres a las funciones y después ya viene cómo lo implementamos. Eso se refiere a esto. Sabemos cómo se llama, pero no sabemos cómo lo hace. Aspectos a tener en cuenta al trabajar con funciones. Se debe tomar en cuenta tres aspectos claves. La primera, su interfaz, tanto la salida y la entrada. Cómo vamos a ingresar datos y cómo vamos a mostrar los datos. Lo segundo, su implementación. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo es por dentro? Tengo que pensar eso para mi función. Luego su invocación. Ahora, ¿cómo lo uso? Ya lo tengo definido su interfaz, ya lo he implementado. Ahora, ¿cómo lo invoco? ¿Cómo lo uso? La interfaz de una función consiste en definir cuáles van a ser las entradas y salidas de la función. Básicamente encontramos cuatro casos. El primer caso, la función, sería cuando no tiene entradas ni salidas. Otro caso es cuando tiene entradas, pero no tiene salidas. Otro caso, cuando tiene salidas, pero no tiene entradas. Y el último, cuando tiene entradas y salidas. Son cuatro casos que se pueden dar con las funciones. Las funciones en C++ las podemos dividir en varios tipos. Funciones que realizan una tarea específica, pero no devuelven valores al programa principal, o la función que la llamó. Para este tipo de dato de retorno, debe ser void, se los conoce como void. Usualmente a este tipo de funciones se llaman procedimientos. Cuando no te especifican qué tipo de dato te devuelve y colocas un void por delante, es una función que simula hacer un procedimiento, que no te va a retornar nada, simplemente hacer un trabajo, un procedimiento. Luego están las funciones que realizan operaciones con los argumentos o manipulan datos y devuelven un valor. Veamos ejemplos de algunas estructuras de funciones. Por ejemplo, el primero, una función que dice máximo y tiene de parámetro de entrada dos valores. Esta función de aquí tiene entradas y tiene una salida. Este de aquí es el tipo de dato que va a devolver esa función. En este caso, una salida del tipo de dato entero. El siguiente char dice, siguiente carácter debe ser, tiene un dato de entrada y tiene un valor de salida del tipo carácter char. El siguiente no tiene valores de entrada, cuando no tiene se le deja vacío, simplemente se le coloca doble paréntesis, pero sí tiene un valor de retorno, que va a ser un valor lógico, un valor booleano. El otro saca la media entre dos datos parámetros de entrada del tipo real y devuelve otro tipo de dato real. Cuando vean adelante está indicando qué tipo de dato va a devolver. El otro, buscar CD, ingresa un parámetro del tipo entero y retorna un tipo de dato objeto, un objeto disco. Debe ser buscar CD. Con un número busca el CD y encuentra el CD, te retorna un disco, una clase, un objeto disco. Ahora sí, un void, visualizar vector. Los voids sí, siempre se usan los procedimientos para este tipo de cosas, ¿no? Para mostrar un vector o para ordenar un vector y todo el tema. Entonces ingresa un vector del tipo entero y simplemente lo va a visualizar. Entonces no retorna nada, simplemente imprime o visualiza algo. Si no retorna nada, entonces va a ser un procedimiento. Y los procedimientos se representan así. Son funciones que no te retornan nada, que te retornan un valor nulo, con un void por delante. Veamos cómo son la estructura de una función. Vemos que tiene una cabecera. A todo eso que está de verdecito es la cabecera de la función. Y luego viene su cuerpito. El cuerpo de la función puede ser un bloque de código. Instrucción 1, instrucción 2 y todas las funciones tienen esta expresión de retorno, el tipo de retorno y la expresión de retorno. Si es un void no es necesario retornar algo, no se coloca return cuando se pone una función del tipo void, pero si es una función que retorna algo,
sí o sí debo colocar el tipo de retorno y a la vez el return. No me debo olvidar del return. Y aquí vemos un poco más a detalle. Aquí está el tipo de dato retornado por la función. Aquí está el nombre de la función. Los parámetros de entrada son dos parámetros que tiene. También se los llama argumentos de la función. Todo esto es el cuerpo de la función con naranjadito. Y aquí está el valor de retorno. El resultado final, variable retornada por la función. Esa es básicamente la estructura de una función. Tipo de dato retornado por la función, ya dijimos, puede ser tipo entero, real y todo el tipo de datos. Ahí de nuevo el nombre, los datos que ingresan y la variable de salida. Similar a la anterior, pero un poquito más detallado. Importante, hay que leer estos conceptitos. Puede ser cualquier tipo de dato ordinario, entero, char, float, double, etc. Un puntero o cualquier tipo de dato. O un dato tipo struct. Una función puede o no retornar un valor. El tipo de datos structs son para manejar estructuras. En estructura de datos se usa bastante el tipo de datos struct. Te ayuda a crear una especie de clases. De esto de programación orientada a objetos, ustedes crean clases, ¿no? Pero sin necesidad de tener que crear un módulo o una clase, todo el punto CPP. Sin necesidad de estar creando los métodos, sin nada. Simplemente tú creas una estructura similar a una clase sin métodos, sin tener que implementar funciones o procedimientos, simplemente con los atributos. Con un struct solamente creas una clase con atributos. No usas nada de métodos ni nada de ese estilo. Esa es la función de un struct. Es interesante su uso. Te evita estar construyendo toda una clase para hacer algún tipo de estructura por ahí. Simplemente con un struct creas eso. Luego el nombre de la función. Puedes comenzar por una letra o el carácter guión bajo. Después este puede contener tantas letras como números o guiones bajos quieras. Sin embargo, el compilador ignora a partir de cierta cantidad. Tiene un límite. Hay un límite hasta donde vos puedes poner el largo de tu nombre. Por lo general, no es recomendable que en una línea de código tú escribas más de 40 caracteres. Hay un límite. Incluso aquí en Embarcadero ustedes van a ver siempre esta línea. Esta línea de aquí, esta línea blanca, es un limitador de hasta dónde debería llegar el nombre de tus variables o las líneas de código. Si pasa por acá, tu código se está convirtiendo en código sucio. Muchas veces ustedes van a ver que cuando están declarando aquí digamos una función, pero tiene muchos parámetros de entrada y la función es un poquito larga, y sus parámetros de entrada intentan hacer de la siguiente manera. Le ponen un espacio y lo acomodan. Digo, un enter y lo suelen acomodar. Y si sigue siendo largo, otro enter y lo suelen acomodar y más abajo y más abajo. Esto es más que todo por las buenas prácticas de programación. Evitar que llegue hasta la línea blanca. Entonces, en Embarcadero tiene un límite, que sería hasta esa línea blanca. Hay otros lenguajes que te aceptan hasta más líneas, puede ser, pero igual, tiene todo su límite. Si te llegas a pasar, tienes que bajar abajo. Y así, ir acomodando tu código. A eso básicamente se refiere esto de que tiene un límite. Para el nombre de funciones o para tus líneas de instrucciones. En el argumento, cada parámetro es separado por comas. Los tipos de datos manejados para cada argumento pueden ser de cualquier tipo de datos simple o compuesto. La cantidad de datos que quieras puedes ingresar, siempre tienen que ir separados por comas. Para cada valor que ingresas, para cada parámetro, tiene que ir su tipo de dato. Siempre. No es como en Pascal o en Delphi, ¿no? Con un solo tipo de datos puedes declarar varias variables. Declaración de una función. Aquí es importante este temita, que más que todo la declaración de funciones se lo hace bastante en programación orientada a objetos cuando tú creas tu clase. La declaración de una función se denomina prototipo. Básicamente la declaración describe la interfaz de la función. Al declarar una función, básicamente lo que se está haciendo es especificar la cabecera. La forma general de la declaración de una función es esta. Tipo retorno, nombre de función y adentro de los tipos de datos, parámetros de entrada. Solamente se suele colocar una sola línea. Esto es lo que se hace nosotros cuando creamos la clase en la parte de los métodos, ¿no? Tenemos atributos, tenemos propiedades, tenemos métodos en nuestra clase. Y en los métodos siempre colocamos solamente esta línea de código, tu función. Y más abajo recién es donde vos lo programás. Esto que colocas solamente esta línea se lo conoce como declaración. Es su aspecto así, en C++. Declaras tu línea de funciones, solamente en una sola línea, lo vas especificando. O también de la siguiente manera como está abajo, sin incluir el nombre de la variable. Simplemente los tipos de datos que le van a ingresar a tu nombre. Eso es una declaración de función. Luego viene su definición, donde recién es donde implementamos nosotros las cosas, donde ya empezamos a poner el código. La definición de una función consiste en la cabecera de la función, un declarador y un bloque de función. La cabecera de la función especifica el nombre de la función, el tipo, el valor de retorno y los tipos y nombres de sus parámetros.
Ahora sí es donde nosotros empezamos a programar. Básicamente cuando lo que vamos a hacer cada momento es hacer definiciones. Vamos a definir una función para que haga esto, otra función para que haga. Son puras definiciones las que vamos a hacer. Rara vez vamos a hacer ahora en este curso lo que son las declaraciones. Eso se hace más en programación orientada a objetos. Pero es bueno saber cuándo es una definición y cuándo es una declaración. Ahora vamos con los parámetros. Existen dos formas en C++ de pasar parámetros a una función. Puede ser por referencia o puede ser por valor. Los parámetros pasados por referencia pueden ser alterados por la función que las reciba, mientras que los parámetros pasados por valor o copia no pueden ser alterados por la función que los recibe. Es decir, la función puede manipular a su antojo el parámetro, pero ningún cambio hecho sobre este se reflejará en el parámetro original. Un poquito mareador, pero con varios conceptos lo vamos a llegar a entender. Veamos otro, valor versus referencia. Pasar por valor significa que el valor del parámetro de la función se copia en otra ubicación de la memoria. Y al acceder o modificar la variable dentro de su función, solo se accede o modifica la copia. Y el valor original se deja intacto. Un parámetro por valor se queda intacto. Pasar por valor es como se transmiten sus valores la mayor parte del tiempo. Pasar por referencia significa que la dirección de memoria de la variable se pasa a la función. Esto es diferente al paso de valor, donde se pasa el valor de una variable, pero aquí por referencia se pasa la dirección de memoria de esa variable. En valor simplemente le pasamos el valor de la variable, pero por referencia le pasamos todos los datos de esa variable, incluyendo su dirección de memoria, y eso es muy peligroso en el manejo de punteros. Veamos otro concepto. Cuando se pasan valores por referencia, no se pasa una copia de los valores originales, sino que se crea una referencia que tiene la misma dirección de memoria del elemento original. Cualquier modificación que hagamos en la función al contenido de la referencia afectará de forma inmediata a las variables originales. Para pasar valores por referencia a una función, solo se debe anteponer el símbolo ahí comercial, que se le conoce como ampersand, en el nombre de la variable que será la referencia de la variable original. Pero lo vamos a tener como ejemplo, porque así es como que te puede marear. Veamos una representación gráfica de una memoria para el paso de parámetros. Esto es lo que ocurre cuando se hace un paso de valor y un paso de referencia. Bueno, entonces es un paso por valor. Supongamos que aquí está tu variable. En realidad tu variable, recordemos el concepto que antes les decía, una variable ocupa un espacio en memoria, ¿no? Este es, digamos, que es su espacio de memoria, el 106. Ahí está tu variable, es el espacio de memoria que le corresponde a tu variable. Y en esa variable tú estás guardando 14, un valor de 14. Cuando tú pasas por valor, solamente se pasa a la función el valor. Está pasando solamente el valor. No se afecta el espacio de la memoria. Porque fíjense que de estar en 106 se asignó otro espacio de memoria, 152, como una copia del valor a otra memoria. Entonces, la función va a trabajar con esto, con este pedacito de memoria, con este pedacito, con esta dirección de memoria y ese valor. Quiere decir que a este no le afecta nada lo que pase con ese valor dentro de la función. Dentro de la función va a tener otra dirección y mismo valor. O sea, la función va a trabajar con esto. No le va a pasar nada a tu valor que tenía antes. Ese es un paso por valor. Hace exactamente una copia del valor y se lo manda a la función. Pero la función llega con otro espacio de memoria. ¿Para qué? Para que el valor original no quede afectado. Básicamente trabaja con una copia. Eso es lo que hace un paso de parámetro por valor. Trabajar con una copia. Solamente trabaja con el valor. En cambio, el parámetro por referencia lo que va a hacer es darle todo a la función. Su pedacito es esto, ¿no? Su dirección de memoria es 106, su valor es 15. ¿Qué va a hacer esa variable? Se va a ir con todo a la función, tanto con su dirección de memoria y todo. Entonces, es peligroso que si se lo paso a la función, en la función va a ocurrir un montón de procesos con esa variable. Todo lo que le ocurra a esa variable le va a afectar en su espacio de memoria. O sea, que va a sufrir esos cambios. Todo lo que hagamos con esa variable dentro de la función va a sufrir los cambios. ¿Por qué? Porque está apuntando a la misma dirección de memoria. Cambio por valor no está apuntando a la misma dirección, está apuntando a otra. Entonces no va a pasar nada con esa variable. Simplemente hemos copiado su valor, pero le hemos dado otra dirección. Cambio por referencia no. Le pasas todo, le pasas tanto tu dirección y tanto tu valor. Y todo lo que hagas dentro de la función te va a afectar. Esa es la diferencia entre un parámetro por valor y un parámetro por referencia. El valor simplemente envía un valor y no pasa nada con la dirección de memoria. Cambio por referencia, va a enviar la dirección de memoria y va a enviar el valor. Todo lo que hagan dentro de la función le va a afectar al espacio de memoria.
a la dirección de memoria. Veamos otro ejemplito. En el lado izquierdo tengo el paso de parámetro por referencia. Y en el lado derecho tengo el paso de parámetro por valor. Intenten interpretar qué está diciendo esas dos tacitas de café. En el lado derecho vemos que está enviando una tacita vacía. Y está interpretándose que en la función la tacita se está llenando. Y conforme se va llenando, vemos que la variable cap también se llena. O sea, todo lo que le está pasando a la copia de la tacita dentro de la función, todo lo que le está pasando aquí dentro de la función a esta tacita, va a afectarle en sí a la variable cup, a su dirección de memoria. Aquí se está llenando la tacita, entonces afuera de la función también se va a llenar la variable de la tacita. Se está llenando con lo que sea, con café o con soda. Entonces, esta es una forma de ver. En la referencia, estás mandando tu tacita y todo lo que pase dentro de la función le va a afectar a tu variable de afuera. Ahí vemos cómo le afecta. Cambio, fíjense en el lado derecho, en la tacita, envío mi taza vacía, pero dentro de la función se llena, pero no le afecta en nada, porque está mandando una copia, una taza vacía. Hacen todo lo que quieran en esa función de llenar copa, le llena, pero no le afecta en nada. Sigue con su vida normal. En cambio, en el lado izquierdo sí le afecta. Todo lo que vos vas a mandar a esa función le va a afectar. En el otro lado no. Estás mandando una copia y no te va a afectar en nada. En cambio, en el otro lado le estás mandando una copia que sí te va a afectar porque le estás mandando tu dirección de memoria también. Bueno, vamos a hacer un ejemplo en código para ver cómo es su comportamiento esto. Voy a ir a valor versus referencia y voy a entrar al método. Aquí programé un ejemplito, un método que se llama llenar. Es un procedimiento. No necesito que retorne nada. Simplemente es un procedimiento. ¿Qué recibe como parámetros de entrada? Recibe dos. Una taza y un vaso. ¿Pero qué tienen de especial estos parámetros de entrada? Es que uno de los parámetros, el vaso, tiene una referencia. Cuando yo coloco ese ampersand, no me acuerdo el nombrecito exacto, siempre se me va, pero cuando yo coloco esa i comercial adelante, automáticamente esa variable se vuelve por referencia. También puedo colocar un puntero, pero para referencias siempre se usa el simbolito del ampersand. Bien, esa es la diferencia entre las dos variables. Una es por valor y la otra es por referencia. Ahí estoy recibiendo dos parámetros. Aquí se lo voy a mandar, fíjense, acá se lo mando. Tacita empieza en 0 y el vaso empieza en 0. Se lo mando al método llenar, taza y vaso están recibiendo. Vamos a ver qué pasa. Yo lo voy a correr, el algoritmo, le doy acá, valor versus referencia. Fíjense que la taza dio un valor de 0. Le voy a dar OK. Y el vaso dio un valor de 1. ¿Qué sucedió acá? Cuando yo mandé estos dos valores, la taza solamente le mandó el valor de 0. El valor de 0 entró como parámetro. Pero el vaso, resulta que cuando entró por aquí, sin saberlo, había estado entrando por referencia. Entonces no solamente le envió el valor, sino que toda su dirección de memoria, toda su dirección de memoria, eso le afecta, porque una vez que entra aquí al procedimiento, todo lo que hagamos aquí adentro le va a afectar a esa variable por referencia. El que ha entrado por valor no le afecta, simplemente vale un valor, mandó un valor, entonces le suma más 1. Cambia el otro, que también le suma más 1, sí le afecta, porque le mandó su espacio de memoria, exactamente dónde queda ubicado su espacio de memoria. Vamos a ver otro ejemplito aquí. ¿Qué pasa si yo borrara esto de aquí? Voy a comentarlo. Voy a mandar 0, voy a descomentar la taza. La taza está por valor y el segundo parámetro lo estoy mandando por referencia, pero con un valor de 0. Y vamos a ver qué sucede. Me sale un error. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debería esto? Necesita dirección, necesita, ¿no? Una dirección. Exacto, necesita una dirección. Como la variable por referencia trabaja con direcciones, dijimos que la variable, cuando uno declara, ocupa un cierto espacio de memoria. Y ese espacio de memoria tiene una dirección. Entonces, cuando yo le paso solamente un valor, no lo encuentra. Está buscando a ver dónde está tu dirección, no lo encuentra, porque yo solamente estoy mandando un valor. Entonces, eso es lo que le hace especial a esta variable por referencia. Necesita una dirección. Es por eso que cuando ustedes van a mandar valores aquí en los parámetros, y resulta que están mandándolo por referencia, no lo van a poder hacer directo. Siempre van a necesitar que esté en alguna variable previamente, para que así encuentre la dirección de memoria y sepa a dónde va a ir a modificar los valores de esa variable. Esta básicamente sería la explicación para el tema de los parámetros de entrada. Variables globales. Ámbito. Es el área del programa en la cual la variable es válida, en la cual existe. Esta variable global, bueno, el ámbito significa en qué pedacito existe tu variable. Aquí yo tengo un ejemplo. Puede ser que una variable declaremos aquí una D y solamente va a pertenecer a ese pedacito de la función, ¿no? No lo va a reconocer en otro lado, en otra parte del código. Simplemente va a vivir dentro de ese pedacito de función. Ese es un ámbito. Puede ser un ámbito global o un ámbito local. O vive en todo el programa o vive solamente en un pedacito de programa. Puede ser una sola función o un procedimiento. Ahora, las variables globales validan en todo el programa. Fíjense que aquí afuera de la función, aquí hay una función, afuera del main, fíjense que aquí es el main.
Afuera del main estoy declarando variables. Esas variables que yo declaro fuera de funciones, fuera del main, se las conoce como globales. Eso se puede utilizar en todo el programa. En todo el programa puedo utilizar esas variables. Por eso son globales. Están fuera de alguna función o incluso el mismo main. Y las variables locales están dentro de algún pedacito de código, dentro de alguna función o dentro de algún procedimiento. Simplemente su vida va a ser allá adentro. No lo conocen en otra función, no lo van a conocer en otra función. Simplemente lo van a conocer en donde fue declarada dentro de su función, dentro de su pedacito de código. En cambio, las globales, puedes usarlo en otra función, en otra función, en otra función, siempre te lo va a reconocer en todo el programa la global. La local no, simplemente va a vivir donde lo crearon.